Libro de Vallicrá, conocido como Levítico, lo hemos estado escudriñando, parte del el Pentateuco, de lo que es la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. Hemos hablado de este libro, lo hemos estado escudriñando, hemos encontrado cosas interesantes, como cuando nos dan un tesoro en la mano que lo destapamos, empezamos a sacar cosas de ahí que nos regocijamos, nos sirven de aliento, nos sirven de ayuda, nos revelan muchas cosas. Este libro de Levítico, que es el libro que nos invita a nosotros a la consagración, a vivir una vida apartada para Dios, a entender que nosotros no somos cualquier cosa, a saber que nosotros debemos guardarnos para Dios, que debemos vivir una vida en santidad. Aquí es donde él dice: sé santo porque yo soy santo. Amén. Sé santo porque yo soy santo. Y hay personas que dicen, oh, aquí no hay nadie santo, o no somos santos. Yo pienso que sí somos santos porque le servimos a un Dios santo. Lo que no somos es perfecto. Perfecto es lo que no somos. Pero sí somos santos cuando buscamos la santidad, cuando nosotros nos apartamos, cuando vivimos una vida para agradarle a Dios, no para agradarle al sistema, no para agradarle al hombre, amén, no para caerle bien a muchas personas. Mayormente cuando nosotros tomamos esta decisión de andar en los caminos de Dios, ya no salimos de lo que es el encajamiento del sistema y ya las personas nos ven a nosotros de una manera diferente. Amén. Pero seguimos tratando este libro, como dijimos, que de gran bendición para nosotros. Hemos estado hablando sobre el contenido de este libro en las clases anteriores. Hemos estado hablando de las 5 ofrendas que menciona este libro, de la consagración sacerdotal, de las leyes ceremoniales de pureza. Ayer, en la clase anterior, nos quedamos en el asunto del fuego extraño de los hijos de Aarón, que prendieron un fuego extraño ante la presencia de Dios y fueron consumidos. Y los participantes dieron ejemplo, y muy buena la clase anterior, sobre el fuego extraño, sobre las cosas que no debemos hacer, las cosas que a Dios no le agradan. Y fue de gran bendición la clase anterior cuando tratamos este tipo de temas. Hemos decidido escudriñar un poco este libro, no tan solo pasarle por arribita, porque hay cosas aquí que son de gran importancia para nosotros, que muchas veces se nos olvidan, y es bueno nosotros que la tengamos en la memoria, que tengamos la mente refresca con relación a esto. Y esta noche, en cuanto a las normas para el pueblo santo de Dios, vamos a estar tratando los mandamientos para la vida diaria y enfocándonos en el tema, primeramente, porque son varios temas que vamos a tratar esta noche, de lo que son las relaciones sexuales prohibidas que menciona este libro. Relaciones sexuales prohibidas que menciona este libro. Y oiga cómo dice el capítulo 18 de este libro de Levítico, Vallicrá, en su verso 1, oiga cómo dice: y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: yo soy Adonai vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo estoy conduciendo. No seguiréis sus costumbres. Y nosotros nos detuvimos ahí porque él pone como ejemplo a Israel que no deben de hacer como en esa tierra de Egipto y como en la tierra de Canaán. Entonces empieza a un sinnúmero de prohibiciones de relaciones sexuales prohibidas. Es decir, que tanto en la tierra de Egipto como en Canaán se practicaban estas cosas, que él más adelante le menciona al pueblo de Israel que no haga. Estas cosas se practicaban ahí y por ende, cuando ellos estaban cautivos en Egipto, ellos también, me imagino, que se sumaban a este tipo de práctica. Y aquí es cuando Dios le da las instrucciones
para que ellos se purifiquen, para que ellos se santifiquen, para que ellos vivan una vida agradable para Dios y dejen de practicar las cosas que practicaban cuando estaban en la esclavitud egipcia. Pero también que vayan a esa tierra donde Él lo va a introducir, amén, con un norte a seguir, con una norma establecida, amén, con un parámetro de prohibiciones de cosas que a Dios no le agradan. ¿Para qué? Para que ellos no se sigan contaminando del pecado. Y sigue diciendo en el versículo 4, cumpliré mis decretos y observaré mis estatutos para andar en ellos. Yo soy Adonai vuestro Elohim, observaré mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga esta cosa vivirá por ellas. Yo, Adonai, ningún varón se acercará a parienta próxima para descubrir su desnudez. Oiga bien, ningún varón se acercará a parienta próxima para descubrir su desnudez. Yo, Adonai, no descubrirá la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirá su desnudez. No descubrirá la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirá. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirá porque su desnudez es la tuya. Hágase bien. La desnudez de los nietos de nosotros, ya sean hijas de nuestro hijo varón, hija o hijo de nuestra hija hembra, es la desnudez de nosotros también. Amén. Porque tiene nuestro lazo sanguíneo. Dice que no, tampoco la descubriremos. El Señor lo condena. Amén. Dice también la desnudez de la hija de tu mujer, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, su desnudez no descubrirá, es tu hermana. No descubrirá la desnudez de la hermana de tu padre, es parienta próxima de tu padre. No descubrirá la desnudez de la hermana de tu padre, porque es parienta próxima a tu padre. No descubrirá la desnudez del hermano de tu padre. No te llegará a su mujer. No te llegará a su mujer. Perdón, ¿dónde fue que me quedé aquí? No descubrirá la desnudez de la hermana de tu padre, es parienta próxima a tu padre. No descubrirá la desnudez de la hermana de tu madre, porque es parienta próxima de tu madre. No descubrirá la desnudez del hermano de tu padre, ni te llegará su mujer, pues ella es tu tía. No descubrirá la desnudez de tu nuera, es la mujer de tu hijo. No descubrirá su desnudez. No descubrirá la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirá la desnudez de una mujer y de su hija, ni tomará la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, porque son parientas próximas. Eso se llama depravación, dice la palabra. Depravación. No tomará a la hermana de tu mujer, haciéndola su rival, descubriendo su desnudez, además de la de ella durante su vida. No te acercará a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Oiga bien, durante su impureza menstrual. Y aquí menciona él todas esas cosas que, como dijimos al principio, estos pueblos practicaban, tanto los egipcios como los cananeos, hacían este tipo de prácticas, que se ligaban, se tomaban las mujeres así, los familiares así, siendo familia, siendo hermanos, siendo primos. Toda esta práctica que el Señor le prohíbe al pueblo de Israel, esta práctica se hacían en el pueblo de Egipto y en el pueblo de Canaán. Pero hay cosas de aquí que a mí me sorprenden mucho. Por ejemplo, la desnudez de los nietos de nosotros, que es la de nosotros. Amén. Que es nuestro lazo sanguíneo. Amén. La desnudez también de nuestro padre. La desnudez de la esposa de nuestro padre, que aún no siendo madre de nosotros, estamos descubriendo la desnudez de nuestro padre, porque cuando dos personas se unen, son uno. Quien descubre la desnudez de la esposa de alguien, también descubre la desnudez de él, porque son uno. Cuando dos personas se unen, son una sola carne, y la desnudez de uno es la desnudez del otro.
según lo expresa la palabra. Pero aquí habla también de no descubrir la desnudez de una mujer durante su impureza menstrual, durante su impureza menstrual. Y yo traigo esto a esta clase porque muchas veces nosotros, mayormente, voy a hablar como hombre, los hombres no estamos educados sexualmente en cuanto a eso. Hay un alto porcentaje en el hombre de falta de educación en cuanto a estos temas del sexo. Muchas veces sentimos vergüenza de hablar de estos temas y por eso se nos quedan muchas cosas erradas en nuestra mente, muchas cosas que practicamos que a Dios no le agradan por nosotros no conversar de estos temas. Yo pienso que en ese sentido las mujeres nos llevan ventaja porque ellas sí hablan de estos temas de manera como más común, más abierta, amén, y conocen, manejan muy bien estos temas, pero nosotros los caballeros muchas veces actuamos de manera bruta en cuanto a esto y entendemos que la mujer que Dios nos pone al lado es un, qué sé yo, un pedazo de algo que compramos en una ferretería que lo usamos cuando nos da la gana y cuando terminamos Baba y Charlie. Entonces, muchas veces hay caballeros que aun estando la mujer en su periodo menstrual, no quieren respetar ese tiempo de limpieza de la mujer y tienden a querer tener relaciones con ella en ese sentido. La Biblia nos educa. La palabra de Dios es para la vida, es para que nosotros nos eduquemos en todos los aspectos, en el ámbito espiritual, en cuanto a lo que comemos, en cuanto a las relaciones sexuales, las provisiones sexuales que aquí aparecen. Amén. Todas estas cosas son importantes para nosotros, que nosotros las sepamos y las pongamos en práctica. Amén. Y no permitir que estas cosas sucedan en nuestra familia. Por ejemplo, que he escuchado que hay familias que se casa un primo con una prima. Amén. Muchas veces por conveniencia. A veces, lamentable decirlo, cuando las personas llegan a este país, se casan con un primo de allá o una prima de Santo Domingo para traerla. Y todas estas son cosas prácticas que se ven en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que ciertamente las personas la practican porque no tienen el conocimiento de lo que esto puede afectar en el ámbito espiritual a la persona, de la consecuencia que esto puede arrastrar. Dice que es depravación hacer todo este tipo de cosas que mencionamos. Es depravación, cosas abominables delante de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber cuál es nuestra postura en cuanto a estos temas. ¿Qué nosotros pensamos o qué debemos de hacer en cuanto a estos temas que menciona aquí sobre las relaciones sexuales prohibidas? Hay un no tajante a esto. No es de que vamos a ver, de que vamos a orar a ver si Dios quiere, como hay personas que están en relaciones que ellos saben que están mal. No, vamos a orar para ver qué Dios dice. Y para eso hay que orar. Para eso no hay que orar, que la palabra ahí lo dice. ¿Entiende? La palabra no se equivoca. No, que vamos a orar. Ajá, en depravación y vamos a orar por eso. No, la palabra así lo establece. Entonces hay cosas que a veces nosotros nos perdemos en lo claro por no conocer en la palabra. No, que esto vamos con... No. La palabra dice bien claro lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y es por eso que traemos este tipo de enseñanza en base a estas instrucciones para que nosotros tengamos claro este asunto, para que mañana, cuando nosotros vayamos y compadezcamos ante el Tribunal Supremo, no aleguemos ignorancia, que no sabíamos lo que estaba abundantemente a cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vemos como el Señor nos habla claramente de las cosas concerniente a lo que es nuestra vida sexual. Hay cosas que no se dicen dentro de una iglesia porque entienden que es una ofensa, pero la Biblia lo dice. Hay cosas que no se enseñan porque entienden que es una ofensa, pero la Biblia lo dice. Y por eso es que nosotros vemos
cómo la persona por falta de conocimiento pierde el norte. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, por no escudriñar las escrituras y hablar de lo que dice la Biblia concerniente a esos temas. Muchas veces hay personas que practican tales cosas, muchas veces inocentes porque no saben y piensan que no es nada, otras veces conociéndolo, pero su concupiscencia no le permite avanzar y romper con esa maldición. Y ahí la Biblia lo dice, es claro. Ahí el Señor nos habla y nos dice realmente cómo es que debe de ser nuestra vida sexual. Nosotros ahí Dios nos dice a lo que nosotros no debemos de hacer en el ámbito sexual. Así que el que lo hace fuera de ahí, de lo que es la palabra del Señor, está en problema con el Señor, no con uno, no con el expositor, porque no estamos para agradar a hombre, sino con Dios, que Dios es claro. Y concerniente a lo que es el verso 21, que habla, que dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamine así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ese espíritu es el que entra a hacer el desorden sexual, ese espíritu. Cuando nosotros no le damos costumbre a nuestros hijos y lo educamos concerniente a lo que es la sexualidad, y ellos viven como chivos sin ley, cogiendo todo lo que les pasa por el lado, no importa que sea prima, hermana, sobrina y todo, viene una maldición sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia. Por eso es que debemos de educar a nuestros hijos por la palabra con esos temas, para que ellos entiendan que hay cosas que no se deben de tocar, que lo que acarrean es maldición futura. Ciertamente se prohíben los sacrificios a Moloc. Todavía hay personas que sacrifican hijos a Moloc, a ese demonio de Moloc, que según información que manejamos, sale de ahí, de ese pueblo de los cananeos, donde ellos se le sacrificaban los hijos ante ese demonio de Moloc. Y todavía hay personas que para conseguir cosas, Moloc es como le digo, como un trabajo normal de Satanás, que lo utiliza para arrancarle la vida a la persona, y hacen cierto tipo de pacto con este demonio que tienen que ver con poder, que tienen que ver con dinero. Le sacrifican los hijos a él. Y aquí prohíbe Dios que nosotros hagamos ese tipo de práctica de Moloc, de sacrificar nuestros hijos a ese demonio. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Asimismo es como está diciendo nuestro hermano Vladimir, y también tiene otra asignación él, y es eso que nosotros vemos que se deriva de lo que es Ana Isapié, Beliebelcán, Santa Marta, la dominadora, todos esos demonios son un conglomerado de él, es como si fueran ramas de ese espíritu. Porque si nosotros vemos esa gente que tienen, que se montan, como dice, que el enemigo utiliza esos cuerpos para depravación sexual, lo hacen con esos espíritus. O sea, esos demonios cogen los cuerpos de la persona que están atadas en representación de él. Cuando se hace un sacrificio a ese espíritu, a Moloc, sacrifica lo que es tu bienestar, lo que es el dinero y toda esa cosa, porque ellos entienden que haciendo sacrificio a ese espíritu van a tener dinero, van a tener esto y van a tener lo otro. Y eso yo lo vi con mis propios ojos allá en Capotillo, donde vivía. Había una persona que le daban servicio a unos espíritus inmundos y ellos eran prósperos según nuestros ojos naturales, pero había una depravación que eso era el diablo que estaba metido con todo ahí. El Señor los reprende en el nombre poderoso de Jesús. Entonces,
tenemos que tener cuidado y Dios es nuestra luz para enseñarnos de dónde vienen las cosas que muchas veces nosotros queremos y sentimos envidia y decimos, pero ¿por qué fulano está así? ¿Por qué fulano está así? ¿Y por qué fulano tiene esto y yo no? Tú sabes de dónde viene eso. Tú sabes el pacto satánico que hay por medio de eso. Tú eres libre en Cristo Jesús, espera tu tiempo, espera el tiempo de Dios. Y tú eras cosa poderosa, porque lo que Dios da no añade consigo tristeza. Bendito sea Secundando lo Dios. que dijo doctora Kirsi, de la maldición que tú acarreas de caer en todo este tipo de práctica. La palabra lo dice aquí en el verso 24. No os contaminaréis con nada de todo esto, porque con todo esto fueron contaminadas las naciones que yo expulso de delante de vosotros, porque esa tierra fue contaminada, por tanto, he castigado su maldad sobre ella, y esa tierra va a vomitar a sus moradores. O sea, Dios le entrega esa tierra al pueblo de Israel, amén, porque esas naciones que habitaban en esa tierra incurrían en este tipo de prácticas. Y Dios le está diciendo al pueblo, mira, las cosas que hacen los egipcios con relación al tema sexual y al sacrificio de sus hijos a Moloc, las cosas que hacen los cananeos con relación a las relaciones sexuales prohibidas, amén, ustedes no la van a hacer, porque estas naciones, yo se le entrego a ustedes, porque precisamente esta nación incurre en este tipo de prácticas. Entonces, si Dios no nosotros nos entrega ya, de verdad, la tierra prometida, y ya nos ha dado a nosotros sus parámetros, sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas, no es para que nosotros, amén, contentos por la victoria, caigamos en la debilidad espiritual y ponernos a practicar lo que las demás naciones practican. Yo soy una de las personas que observo muy detenidamente lo que es el fenómeno de la transculturización, y lo observo muy de cerca aquí en esta ciudad, porque aquí vienen personas de diferentes países, vienen personas que le dieron una formación en su casa con valores apegados a la palabra, con respeto apegado a la palabra, y aquí llegan y se transculturizan de una manera que se convierten en demonios de la noche a la mañana. Totalmente, un cambio total. ¿Por qué? Porque no tienen un cimiento en la palabra de Dios. No están cimentados en la palabra. Amén. No escudriñan las escrituras, no la aplican a su vida. Y por eso son de ese tipo de personas que son como para donde el viento lo lleve, para allá coge. Lo que está de moda en esta ciudad de Nueva York, el homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación, el tener múltiples parejas, las drogas, todas esas cosas. Amén. Hay personas que le educaron en sus países que nada de eso le agrada a Dios, pero aquí se sienten con la libertad de hacerlo. Amén. Aquí se sienten con la libertad de hacerlo. Entonces no han leído esta parte de la palabra donde dice, no os contaminaré con nada de esto, porque con todo esto fueron contaminadas las naciones que yo expulso de delante de vosotros, porque esa tierra fue contaminada, por tanto, he castigado su maldad sobre ella, y esa tierra va a vomitar a sus moradores. La tierra, las ciudades que practican este tipo de cosas, la tierra lo va a vomitar. La palabra de Dios no retorna para atrás vacía, la palabra de Dios hace un efecto. Entonces, estas cosas, para que nosotros hoy la pongamos por práctica en nuestra vida, la apliquemos en nuestra vida y no nos dejemos confundir del sistema, no nos dejemos confundir de la ola esa que hay ahora, que todo se vale, que creen que todo es válido, que todo lo podemos hacer porque en Él encontramos misericordia. Siempre he dicho esto, Él a nosotros nos perdona, claro que sí, para siempre es su misericordia, pero nos pone a pagar la consecuencia de lo que nosotros hacemos. Nos pone a pagar la consecuencia de lo que nosotros hacemos. Amén. Y aquí en el versículo 19 habla él y habla de la santidad. Llama a este pueblo a la santidad.
Dice, y habló a Adonai a Moisés diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y dile, sé santo porque yo, Adonai tu Elohim, soy santo. Él hace un llamado a la santidad, a que el pueblo viva en santidad, a que busquemos la santidad, que andemos en santidad, porque nosotros le servimos a un Dios santo, no a un Dios depravador, no a un Dios de abominación, no a un Dios de mentira, de injusticia, sino a un Dios santo. Nos hace un llamado a la santidad. Amén. Pero también nos da más instrucciones adelante este libro de Levítico, de Vallicrá. Dice que no robaremos, dice, no robaréis ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros, no juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de Elohim. No robaréis ni mentiréis, no os engañéis los unos a los otros. Amén. No juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Elohim. Y ciertamente vemos cómo está la sociedad hoy en día, incluso dentro del pueblo, de muchas personas que dicen que son siervos de Dios, que son iglesia y que son siervos del Señor. Vemos este tipo de cosas, este tipo de prácticas que a Dios no le agradan, la mentira, el robo, el engaño, la extorsión, personas extorsionando a otros, personas que son los mercaderes espirituales de estos tiempos, que andan como vendiendo el evangelio. Escuché por ahí, viendo algo por ahí en las redes sociales, un pastor decía que hay personas que venden los milagros por libra. Que hay un grupo de personas vendiendo los milagros por libra. ¿Cómo es la libra de milagros? Haciendo un negocio con la cosa del Señor. Utilizando a la persona de mente débil, a los que no conocen la palabra. Dice la misma palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Le hacen un engaño, le roban, le engañan, lo extorsionan. Amén. Utilizando como base las escrituras. Ese tipo de práctica la vemos hoy muy común. Y es por eso que hay personas, los que no se entran adentro de este asunto, los que no conocen todo estos detalles, entonces juzgan de manera general a todo el pueblo de Dios. Dicen, los evangélicos son unos ladrones, los evangélicos son unos mentirosos. No, hay mentirosos que se enganchan evangélicos. Hay ladrones que todavía no se han dejado tratar por el Espíritu Santo, que no han dejado que Dios lo cambie. Hay personas, amén, que vienen con su maña desde afuera y aquí la desarrollan cuando ven personas inocentes. Eso es lo que sucede. Pero una persona que sea sierva verdaderamente de Dios no incurre en este tipo de cosas porque anda con temor de Dios, se mueve con temor de Dios. No roba, no engaña, no miente. Incluso aquí la palabra habla, óigase bien, de no calentar el dinero ajeno. En el 19:13, oiga como dice, no hará extorsión a tu prójimo ni lo expoliará. El salario del jornalero no pernotará en tu poder hasta la mañana siguiente. Oiga, hasta eso nos corrige la palabra. ¿Y cuánta gente nosotros no conocemos de que son varones o siervas de Dios, que una persona le hace un trabajo y ellos no le quieren pagar? Ellos se quieren quedar con el trabajo hecho y con los cuartos de la persona también. Y lo mortifican al empleado. Y eso es vuelta y vuelta con el dinero en el bolsillo. Y déjame llegar aquí, yo te pago ahora. Y esa persona, usted no sabe qué necesidad tiene, qué deuda tiene. Usted no sabe si su familia ha comido, si necesita ese dinero. Y eso es vuelta y vuelta por no soltar ese dinero. Entonces la palabra a nosotros hasta eso nos corrige. Amén. No, el salario del jornalero no pernotará en tu poder hasta la mañana siguiente. Usted no puede acostarse con esos cuartos ajenos si ya usted se lo ganaron. Usted tiene que pagar. Ese dinero no es suyo ya, porque ya usted se le hizo una labor por eso. Y yo antes me preguntaba, cuando yo trabajaba, cuando recientemente llegué a este país, ¿por qué los judíos, por qué los hebreos son tan estrictos con el pago de los empleados? Pues yo trabajaba con ellos en una factoría de productos lácteos y podía pasar cualquier cosa menos que fallar el pago. Ellos no, con eso no relajan.
Sí, se trabaja fuerte al lado de ellos, eso es cierto, pero el día de pago no hay fallo. El día de pago es un día que usted puede contar con ese dinero porque ellos con eso no relajan. Con eso ellos no relajan, con el pago de sus empleadores. Pero sigue diciendo el libro de Levítico, ya en el versículo 26 del capítulo 19, no comeréis nada con sangre, no practicaréis adivinación ni astrología, no tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba, no haréis cejadura en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marca de tatuaje en vosotros. Óigase bien, no comeréis nada con sangre, no practicaréis adivinación ni astrología. Y hay personas que todavía estando en estos caminos, todavía hablándoles la palabra de Dios, todavía incurren en este tipo de práctica, especialmente en lo que es la adivinación. Hay personas que andan buscando adivinación. Y por eso usted ve que persiguen a las personas que ellos entienden que Dios lo usa, porque ellos quieren que le adivinen, ellos quieren que le digan cosas, ellos quieren consulta, es lo que andan buscando. Siempre hemos dicho, no hay nada mejor que la palabra de Dios para usted buscar orientación, para usted recibir de su palabra, de Él. Usted no tiene que estar andando por ahí buscando adivinación de nadie, buscando que le adivinen. Y hay muchos adivinos también en esta época, tirando a ver si pegan una, tirando a ver, adivinando cosas. Sí, Él prohíbe, el Dios que nosotros le servimos, todo este tipo de prácticas. Y también la astrología. No practique adivinación ni astrología. Y quiero aquí hacer un paréntesis. La astrología es diferente a la astronomía. La astronomía estudia los astros. Amén. La palabra habla que el firmamento cuenta la gloria de Jehová. Si uno observa los astros, si uno observa el espacio, los astros que están en el espacio, hay un lenguaje en ello que si el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Dios lo permite, uno puede interpretar ciertas cosas. Ustedes no ven que antes nuestros mayores miraban hacia el cielo y decían, va a llover mañana o viene lluvia por ahí, y uno podía ver todo lo contrario, porque ellos se movían con la astronomía. Amén. Utilizaban la astronomía. Ahora la astrología es algo ya diferente, porque es tu adorar a los astros, es tu poner tu confianza en los astros, es tu depender de los astros. Amén. Es tu tenerle fe a los astros. Eso es la astrología, eso es algo diferente a lo que es la astronomía. Y concerniente a lo que es la astrología, nosotros siempre veíamos que nuestros familiares, esa persona adulta y eso, y todavía lo vemos en alguna persona, que hasta para sembrar, ellos miran la luna, los tiempos, y dicen, en tal tiempo podemos sembrar, porque si sembramos en otro tiempo no se da lo que vamos a sembrar. O sea que se dejan regir primeramente por el Señor, que es el que da la sabiduría, y el tiempo, porque la Biblia habla del tiempo de la siembra. En la antigüedad no se sembraba a lo loco. Estaba el tiempo de siembra para sembrar. No se sembraba así. Entonces, nosotros podemos ver cómo también nuestros antepasados lo hacían, no adorando imágenes, no, sino tomando como referencia el punto para siembra, el punto para siembra, porque es bíblico, es algo que es bíblico, que hay gente que no lo entiende y también lo condena porque lo mezcla. Sigue diciendo el libro de Levítico en el versículo 29 de este capítulo 19, no profanará tu hija haciendo que se prostituya, no sea que la tierra se prostituya y la tierra sea repleta de perversión. No profanará tu hija haciendo que se prostituya, no sea que la tierra se prostituya y la tierra
sea repleta de perversión. Miren, este asunto es más delicado que lo que uno piensa, el asunto de las hijas y la formación que uno le da. Yo recuerdo que en muchos hogares en República Dominicana, la formación que se le da a las muchachas es que se busque un hombre con dinero para que ayude a la familia. Eso es lo que se le enseña. En ese entonces era la mala práctica. Ahora ya ustedes saben que hay muchísimas cosas más aparte de eso. Lo que eso provocaba que las muchachas se vieran muchas veces forzadas a prostituirse o a casarse con un hombre que ella no amaba y a vivir una vida miserable, un infierno totalmente, porque eso fue lo que le dijo su mamá, que tiene que casarse con un hombre con dinero, porque a la mamá de esa muchacha eso también fue lo que le enseñaron. Y lamentablemente nosotros damos lo que nosotros tenemos. Nosotros no vamos a dar otra cosa que no sea lo que nosotros tenemos. Y eso era lo que estaba en ese entonces cuando yo era adolescente, se le formaba así a la muchacha. Y entonces muchas de ellas caían en este asunto de casarse con personas que ellas no querían, que no les gustaban, que no amaban por el beneficio económico. Eso también se llama prostitución. Cuando una mujer tiene que prestarle su cuerpo a un hombre que esa mujer no ama, que esa mujer no quiere, que esa mujer no desea estar con ese hombre y lo hace por beneficio económico, eso también se llama prostitución. Y digo esto porque también, lamentablemente, dentro de lo que se llama ser pueblo de Dios, suceden, no vamos a decir que muy a menudo, pero suceden estas cosas. Se inducen a las siervas jovencitas a que se casen con el que más, o con el hijo del pastor. No, es con el, sí, no, es con ese que sí. Con los hijos de los ministros, sí. Sí, se le induce a eso. ¿Por qué? Porque ven en ellos la oportunidad de que esa sierva se le dio oportunidad, lo que sea, muchísimas cosas, sin beneficio, y no debe ser así. También yo me voy a atrever también a condenar esas personas que porque su hija haya dado un paso de que le entregue su virginidad a un hombre, forzosamente la hagan casarse con ese hombre que ella tampoco ama. Es un grave error. Es un grave error también. Porque usted está condenando a esa muchacha a vivir un infierno también. Porque ¿qué va a hacer ese tipo que tampoco la ama? A maltratarla 3 meses o 4 y ella se va a sentir en una situación desesperante y va a volver a su casa. Entonces nosotros tenemos que la palabra que recibimos, las instrucciones de parte de Dios, ponerla en práctica simplemente. Aunque hay personas que tú te sientas y le aconsejas por la palabra y ellos no entienden, pero ya son problemas de ellos, pero ya usted cumplió como siervo, como sierva de Dios con decirle lo que dice la palabra. Si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, nosotros vamos a vivir una vida victoriosa. Con relación a las hijas, a los hijos, nosotros no vamos a tener dolor de cabeza si le sembramos la palabra, porque esta palabra da su fruto al tiempo de Dios, pero da su fruto. Amén. Y si le aplicamos la palabra a ellos, nosotros no vamos a tener mañana dolor de cabeza con relación a esto. Amén. Y vamos a ser padres ya que vamos a tener esa libertad de cuando un hijo viene donde uno con un problema, hablarle por la palabra, porque nosotros sabemos que a cada situación hay solución si nos pegamos a la palabra. Así que con el tema de las hijas, hay que ser muy cuidadosos y no forzar a nuestras hijas a tomar decisiones erradas para condenarles su vida a vivir con una persona que ella no ama y que esa persona no la ama a ella tampoco. Amén. Eso tampoco es de Dios. Dios a nosotros no nos llamó a vivir una vida en esclavitud, a vivir una vida esclava del pecado ni de nadie. Dios a nosotros nos llamó a libertad. Criar a sus hijos con el evangelio, de darle la libertad también de ellos poder decidir
o sea, uno se lo siembra, pero también darle la oportunidad a ellos de decidir y de darse cuenta de que realmente eh, vale la pena creer en Dios. Y lo digo por mis hijas, porque en ocasiones ellas se han visto, obviamente ellas van a escuelas públicas donde lo que no se vive una libertad, se vive un liberalismo ahora. Y la única libertad que encontramos es en Cristo, porque lo que se vive ahora es ridículo realmente. Y ellas se han visto en una situación que prefieren defender a Dios y no al mundo. Y es tanto así que como ellas han defendido tanto a Dios, ya las amiguitas están buscando de Dios o están cuestionando por qué son así. Y la buscan para que ella le evangelicen, le hablen de Cristo, le hablen de Dios, le hablen de la creencia y cómo nosotros le hemos criado. Sí, es demasiado importante porque uno tiene que marcar esa diferencia en lo que está en el mundo y lo que están con Dios y cómo son criados. La palabra sí niño en el camino y cuando sea grande no se apartará. Amén. Y los hijos de nosotros son los llamados a marcar la diferencia en esta generación que se está levantando, perversa, corrupta y de espalda a Dios. Le pido a Dios siempre que nos dé sabiduría, porque el enemigo renueva su plan cada X tiempo. Ya el plan que él tenía cuando yo era jovencito, no es el plan de hoy en día. Yo no sé si ustedes se fijan que hay un aceleramiento mundial, hay un aceleramiento en el ámbito espiritual. Todo está como más rápido, más acelerado. Amén. Así mismo anda en la mente de estos muchachos de esta generación a millón. Entonces nosotros tenemos que caminarle adelante al enemigo. Sí. Cuando el enemigo venga a querer salir con una, ya hace rato que nosotros le hayamos puesto la dosis a nuestros hijos en contra de eso. ¿Cuál es la dosis? La palabra. Cimentarlo en la palabra. Cimentarlo en la palabra. Y nosotros también, como padres ya que hemos decidido servirle al Señor, quitar de nosotros toda religiosidad que haya también, porque muchas veces la religiosidad lo que hace es que construye una pared de contención entre nosotros y los hijos. La religiosidad no embrutece. Cuando un hijo, una hija nos viene a hablar de un tema, por ejemplo, del tema sexual, la religiosidad nos aparta de ello y entonces no queremos hablarle de eso, y eso no es así. Nosotros somos su padre, nosotros somos responsables de orientar correctamente a los hijos de nosotros, apegado a la palabra. Apegado a la palabra y enseñarle, no a que se unan al libertinaje y a la depravación que existe hoy en día, pero a enseñarle a tener libre pensamiento, a tomar decisiones, no porque alguien lo induzca a tomar eso, no porque cometieron un error a nosotros condenarle toda la vida a ellos por eso, no. Nosotros estamos para ayudar a nuestros hijos. Y la tarea de padre, ¿usted sabe cuándo termina? Cuando Dios nos manda a buscar. Mientras tengamos vida, vamos a seguir siendo padres. Es algo que no termina. Amén. Entonces, sí es bueno, Yandeli, nosotros cimentar a nuestros hijos en la palabra, así como tú lo haces, y que ellos sean la diferencia en esta sociedad. Capítulo 18, verso 23, que creo que es de suma importancia también con relación al tema, porque eso nosotros lo podemos ver en los campos de aquí de nuestro país. No sé si en otros lugares también se ha practicado, que pienso que sí. Y dice, ni con ningún animal tendrá ayuntamiento, mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayudarse con él en perversión. Bendito sea Dios. Yo siempre escuchaba cuentos de la persona que venían del campo, me excusan, la persona que vienen de campo, pero siempre escuchaba cuentos de decir que habían muchachos, jóvenes, adolescentes que practicaban eso. Incluso aquí salió en la noticia, en los periódicos, de un hombre que
fue a un hotel con una chiva. Oiga, eso es tremendo. Y Dios condena todo eso. Todo eso el Señor lo condena. Y toda esa práctica son inmoralidades sexuales que uno tal vez suena como chistoso el decirlo y el oírlo en la boca de otra persona. Y le ponen le ponen ese sobrenombre, le ponen toda esa cosa. Pero es algo tremendo, porque es que se están abriendo portales y la gente no lo sabe. Portales tremendo, porque la Biblia dice, es la Biblia que dice que ya no son dos, sino que son uno. Entonces, ¿cómo tú te vas a hacer uno con un animal? ¿Cómo tú te va a unir a un animal? ¿Dios te manda a ti a eso? No. Entonces, por eso que vienen todas las cosas que el enemigo entra. Hay personas que nacen con de perfecto y cosas extrañas que tú dices, Dios mío, ¿y de dónde vino esto? Hay muchas cosas y es por portales que se abren negativos sexualmente. Hay que tener cuenta. El Señor llama a uno, mira, ese capítulo de Levítico 18 y 19 llama a uno a ponerse a cuenta con Dios, a santificarse por dentro y por fuera, en el nombre poderoso de Jesús.